Gabriel Sanz, jefe de política de Voz Populi, buenos días. Muy buenos días. Antón Losada, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Santiago. Antón, buenos días. Buenos días. Y esta mañana se incorpora a nuestra mesa del análisis Marisol Hernández, periodista del Mundo. Marisol, bienvenida. Buenos días. Y además se incorpora en pleno vendaval Partido Popular, que es la información que sigue ella, la del PP. Se os ha quedado un fin de semana bonito, que tenemos por delante. Estamos disfrutando los que seguimos la información del PP, pues muchísimo, sí. La verdad, no lo voy a negar. Se notan las ojeras. Bueno, a las 11 de la mañana van a empezar a llegar los compromisarios al Hotel de Madrid en el que se celebra ese congreso, que por cierto es el mismo auditorio en el que se han venido celebrando los premios Goya. A las 11 empiezan a llegar, a acreditarse allí los compromisarios y ya por la tarde comienza en la práctica el Congreso con el discurso de Cospedal, su informe de gestión. Después subirá al estrado Rajoy, tomará la palabra en un discurso muy esperado, porque en público el expresidente lleva semanas sin decir ni palabra, mientras su partido está como está, sacando a la superficie esa división total que se da en el interior. Es todavía difícil de asimilar que el PP, ni más ni menos que el PP, haya pasado en tan poco tiempo de ser el partido del dedazo a llegar en plena crisis hoy a un congreso en el que nadie sabe aún qué va a pasar. José Luis Sastre, buenos días. Hola, Aymar, buenos días. Digamos que la crisis del PP de alguna manera empezó en un restaurante en el que a Rajoy se le hizo de noche, en sentido literal. Recordarán que el expresidente entró para comer y salió pasada la hora de la cena sin saber muy bien a dónde ir, mientras el Congreso decidía su retorno a Santa Pola. El ciclo fue cerrarse ayer en otro restaurante, que son los puestos clave de la política madrileña, en el que los enemigos de Santa María y también su rival, que es Casado, se congregaron. Santa María trató de contrarrestar, pero quién sabe si al final los dos candidatos no acabaron aireando sus propias flaquezas. El candidato renovador posó junto al anterior staff en una imagen que no era renovadora precisamente, y la ex vicepresidenta de Rajoy distribuyó la foto buscando la rebeldía con unas pizzas. El final de la campaña más ideológica del centroderecha español. Un restaurante contra unas cuantas pizzas. ¿Cómo no iba a haber golpes extraños en las primarias si lo extraño en el PP eran las primarias? Casi tanto como esta sensación de ahora, la incertidumbre interna. Ese vértigo de no saber a esta hora a quién se le atragantará el menú. Gracias, Sastre. Antón, ¿a cuál de los candidatos viste anoche en el cierre de campaña con más cara de atragantamiento, de prever una indigestión este fin de semana? Pues yo los vi más o menos igual, ¿no? Yo creo que hay un empate en las expectativas, lo cual no quiere decir que haya un empate final en los resultados y que a lo mejor nos llevamos una sorpresa en la votación del sábado, porque los congresos de los partidos políticos se sabe cómo empiezan, pero nunca se sabe cómo acaban, ¿no? Y yo creo que cualquiera que haya seguido el congreso de un partido o haya participado activamente en uno sabe que la noche previa a la votación suele ser noche de autos y el candidato se acuesta pensando que tiene el apoyo de no sé quién y no sé qué más, y por la mañana descubre asombrado que lo ha perdido, no sabe muy bien cómo. Si tú sumas, a lo largo de la noche, Antón, ¿no? Si tú sumas, creo que hay ya unos 6.000 compromisarios. Sí, bueno, las cuentas de la vieja, ¿no? Pero lo cierto es que sí, yo creo que sí, el resultado final, digamos, de esta campaña es que hay un empate en las expectativas y que todos nos plantamos a este congreso con la sensación de que están empatados o de que va a ser una lucha, pues, compromisario a compromisario, ¿no? Insisto, lo cual no quiere decir que eso se acabe traduciendo en el resultado final, porque yo creo que lo que diga hoy Mariano Rajoy va a ser relevante. Los movimientos previos a la votación la noche del viernes también van a mover votos, y me parece que las dos intervenciones de los dos candidatos el sábado a primera hora, a las 9:30, y justo antes de la votación, también van a influir mucho en los resultados, y conforme en los pasillos se tenga o no la percepción de que se va decantando hacia un lado o hacia otro, pues puede que algunos compromisarios vayan cambiando su voto y puede que al final haya un resultado más claro del que esperamos, ¿no? Pero las expectativas claramente están empatadas. ¿Crees, Marisol, que Rajoy en su discurso de esta tarde puede incluir algún mensaje que dirija o que pretenda dirigir el voto de los compromisarios? Yo creo que sí, la verdad, porque me resulta muy complicado creer que el presidente, ante uno de los discursos más difíciles de su carrera, puede obviar la situación de división y de ruptura absoluta en la que está su partido. Entonces, gente cercana a él da por hecho que va a hacer una llamada a la unidad del PP, como no puede ser de otro modo. Otra cosa es cómo se interprete ese llamamiento a la unidad, si se va a pensar que él está diciendo que todavía hay margen en esta noche que decía Antón de locos para una lista de integración,
o que simplemente... Eso es impensable a estas alturas, ¿no? Yo lo veo muy complicadísimo, pero me resulta muy sorprendente que en el tramo final todavía Soraya Sáez de Santamaría lo vea posible. O sea, es lo único que me inquieta, que ayer cierre la campaña diciendo, Pablo, estoy aquí. Pero ¿de verdad lo ve posible o parte de su estrategia consiste en dejar claro que hasta el final lo ha intentado? Yo creo que es una pose ya. Yo creo que ya ellos dos saben que ya llegados a este punto, a 24 horas de la votación, ya no puedes echar marcha atrás. Bueno, pero las noches de los viernes son terroríficas. Pero es que sí, pero tal y como se ha prefigurado, Antón, es que estas primeras, no lo olvidemos, vamos por partes, como decía aquel, vamos por partes. Hoy acaban 14 años de marianismo, en el supuesto de que eso haya existido. Y esto lo digo con la retranca. Lo digo con la retranca suficiente. Vamos a ver, algo de Rajoy ha habido, ¿eh? Sí, pero si tú te fijas, o no, como decía Antón, si tú te fijas que desde el 5 de junio creo que es cuando él se va a Santa Pola, pareciera que Rajoy no haya existido, porque tiene mucho que ver eso con la forma en que él ha ejercido el poder, orgánica y administrativamente. Él, digamos que el día 1 de junio cesó en sus funciones gubernativas. Y digamos que yo no sé si eso tiene que ver con su mentalidad de registrador de la propiedad, cesó en su función. No. Cosa que no es verdad. Cosa que no es verdad. Pero dio la sensación de que cesaba en su función y dejó un partido huérfano. Y a eso se añadió que el supuesto delfín, que se llamaba Alberto Núñez de Feijóo, comparece ante todos los militantes y ante todos los españoles a decir en tono lloroso, esto no es para mí, yo tengo una deuda de lealtad con Galicia. Y el partido se encuentra huérfano. Y estamos hoy aquí, en gran parte también por eso. Quiero decir, a mí se me hace muy cuesta arriba pensar que Rajoy esta tarde vaya a decir algo diferente a lo que ha hecho, a lo que ha sido su ejecutoria de los últimos 14 años desde que José María Aznar le nombró delfín, o sea, que iba candidato a las elecciones generales y luego presidente del Partido Popular, y que hoy diga, bueno, pues hay que votar a Soraya Sáez de Santamaría. Eso sí que me parece impensable, claro, que vaya a decir eso. Lo que pasa es que yo creo que puede hacer un llamamiento claro a la unidad. O sea, es lógico que con un partido abierto en canal su presidente llame a la unidad y que eso se interprete, ya veremos, porque puede ser una llamada a unidad que ya la hizo en la Junta Directiva a una integración posterior. Pero sobre ese llamamiento a la unidad, Marisol, ninguno de los dos candidatos va a echar un paso atrás. Bueno, ya veremos, pero igual sus apoyos a un lado y a otro y lo interpretan de una manera a otra y se mueven. Yo creo que esto está por ver. ¿Antón? Yo creo que Rajoy va a decir algo, pero lo va a decir a su manera. Y yo creo que su manera va a ser un discurso en el que responda con la suficiente claridad a las críticas que Pablo Casado ha hecho a su manera de gobernar y a su manera de gestionar, y especialmente en el asunto catalán. Porque aquí, sobre todo al final de esta carrera, ¿no?, se han enarbolado dos banderas. Una la enarboló desde el día 1, yo creo que con mucha habilidad, Soraya Sáez de Santamaría, que es la bandera de la integración, la bandera de la unidad, y es lógico que la mantenga hasta el último minuto. Y otra, que es la que ha enarbolado Pablo Casado, que es la de hacer de la crítica al marianismo, eso que tú dices que no existe, parte fundamental de su campaña, ¿no? Y vender, yo vengo a hacer algo diferente y hacer una moción de censura, entre comillas, a lo que se hizo en Cataluña, a la manera de ejercer el poder, a la manera de gobernar. Yo creo que la respuesta que se va a encontrar hoy seguramente Pablo Casado es, intuyo, una respuesta contundente, intuyo también que bastante irónica por parte de Rajoy, que a la mayoría de los compromisarios les va a quedar muy claro quién es el candidato de Mariano Rajoy. Y no olvidemos una cosa, los compromisarios esos 3.000 y pico compromisarios que están ahí, eso es aparato. O sea, lo que va a votar el sábado por la mañana, la mayor parte de ellos son cargos del partido y, sobre todo, muy importante, candidatos, concejales, cargos intermedios, que se van a jugar su propio puesto dentro de unos meses en unas elecciones municipales y autonómicas. Sí, pero no y lo que van a elegir, y es una intuición, lo que van a elegir es no van a elegir un proyecto ideológico, no van a elegir cuál le cae mejor o peor, sino cuál de los dos candidatos les parece mejor aval para conseguir su reelección dentro de unos meses. Pero no olvidemos una cosa, Antón. Es decir, hasta llegados a las 7 de esta tarde, cuando empiece a hablar Mariano Rajoy, perdón. No, José María Aznar no va a hablar porque iba a decir no está. José María Aznar. Sí, vas a decirlo. ¿Cómo nos traiciona el subconsciente? Eres un clásico. Un clásico, Antón. Entonces, llegados a este punto,
todas las fuerzas en presencia, vamos a hablar en términos militares, saben exactamente qué representa cada cual. Todos sabemos que Soraya Sáez de Santamaría representa una especie de continuidad de Mariano Rajoy, y ella, su gran valor es la respuesta a la pregunta: ¿quién está en mejor situación para ganar las próximas elecciones a Pedro Sánchez? Y esa respuesta pues probablemente conduzca a Soraya Sáez de Santamaría. Pero los que apoyan a Pablo Casado, que no son pocos, ojo, según el boteo que han ido gestionando su equipo, esos están por la labor de vamos a una regeneración que... No digo que vayamos a olvidar estos 14 años de marianismo, que como las meigas existen, tú sabes, Antón, pero vamos a hacerlo de una forma diferente. Vamos a darle otro acento al partido, otro registro. Pero es una hipotética victoria de Casado sería una enmienda interna a Rajoy. Os lo pregunto en 2 minutos. Antes, la bolsa. Javier Alonso, buenos días. Buenos días, Aymar, que hoy abre con pérdidas. El IBEX 35 cede hasta ahora un 0,4%. Pierde, por tanto, el nivel de los 9.700 puntos. Lastra al selectivo la banca. A esta hora el valor que más cae es Banco Sabadell. Pierde más de un 1,5%. Y con Marisol Hernández, Antón Losada y Gabriel Sanz. Nos preguntaba a los tres, una hipotética victoria de Casado sería algo así como una moción de censura desde dentro del PP a Rajoy, a lo que ha significado Rajoy y al mandato de Rajoy. ¿Sí? Yo también y empiezo yo, sí. Sí, porque por la forma en que ha explicitado Pablo Casado su irrupción en la política, entiéndaseme esto de irrupción en la política. Pablo Casado no es un joven veterano, lleva años en la política, pero digamos estaba en un segundo plano. Es 15, nos confirmó él mismo ayer aquí que 15. Pero no nos olvidemos, Pedro Sánchez era el mismo aparachic hasta que hizo esa irrupción en tal que abril, mayo de 2014, y a partir de ahí fue la gran sensación de la política en la izquierda española. Ahora Pablo Casado está intentando, no sé si lo está intentando consciente, pero inconscientemente le está saliendo eso, que es el Pedro Sánchez del centro derecha. No, pero no estoy hablando en términos de ideología o práctica. No, en términos de planteamiento de campaña. O sea, de sorpresa. Yo creo que sí. Yo creo que eso se produce en la primera vuelta. En la primera vuelta él es el candidato antisistema, el voto protesta, el que significa una renovación real. Claro, pero es que esa es la plataforma que le da el derecho a hacer lo que está haciendo ahora. No, pero yo en mi opinión, él consigue lo imposible, lo impensable en un PP que está habituado a una normalidad mayor, pero en la segunda vuelta este planteamiento ha cambiado absolutamente. Bueno, ahora es el candidato del aparato, claro, o de los aparatos. Desde luego de parte del aparato que ha prestado María Dolores de Cospedal, y desde luego la foto que se hace ayer es clarísima, ¿no?, de que quiere vender. Yo creo que esa foto hubiera sido más rentable para él que se la hubiera hecho con diputados jóvenes del grupo parlamentario, que son realmente su base, donde él nace. Yo creo que efectivamente sería una moción de censura al marianismo, a su manera de entender el poder, a su manera de ejercer el poder y a su manera de organizar el partido. Yo creo que sería también el resolver una batalla que no se acabó de plantear en aquel famoso Congreso de Valencia, donde Esperanza Aguirre amenazó con presentarse, pero al final no se atrevió, porque Rajoy fue capaz de tejer las alianzas suficientes con los entonces todopoderosos varones del Partido Popular y impidió incluso que se presentaran como candidata. Pero yo sobre todo creo que gane quien gane, lo que estamos asistiendo es al fin de una excepción, que era el Partido Popular en toda Europa. Es decir, el Partido Popular era un partido que se había convertido en una auténtica excepción en toda Europa. Primero, por su capacidad para monopolizar un espacio político tan extenso como es el centro-derecha y la derecha. Y segundo, porque era de los pocos partidos que todavía era capaz de mantener una estructura hiperjerarquizada, ¿no?, donde prácticamente todas las decisiones se tomaban de arriba hacia abajo. Entonces me da la sensación de que gane quien gane Sáenz de Santamaría o gane Pablo Casado, el principal resultado será el fin de esa excepcionalidad, de la excepcionalidad del Partido Popular como partido y como organización. Pero por ahí europeo, y el inicio y que el Partido Popular vuelva a ser un partido normal, que se parece al resto de los partidos. Pero hay grados, Antón, hay grados en esto. Si gana, a mi juicio, Soraya Sáez de Santamaría, por su forma de ser, por esa ambigüedad calculada en lo ideológico y ese pragmatismo en la gestión, va a seguir intentando copar el espacio del centro derecho en su totalidad y le va a plantear a Albert Rivera. El problema es que ahora tiene un competidor. Albert Rivera y sobre todo a Pedro Sánchez un serio problema de ubicación. Habría más
problemas para que los tres actores principales de la política española, en términos de gobierno, se fueran definiendo. Si gana Pablo Casado, que tiene un discurso mucho más definido, mucho más de recuperación de unas ciertas esencias del Partido Popular, etcétera, en la medida en que el Ciudadanos que hoy conocemos es un Ciudadanos potente, un Albert Rivera ya bastante consolidado en la opinión pública, y un Pedro Sánchez enfrente, que ahora mismo está en el gobierno, pero que intenta pugnar por el discurso de izquierda, y bueno, estamos viendo con algunas de sus medidas al inicio del mandato, pues esas fronteras ideológicas estarían mucho más definidas. E incluso sería mucho más cómodo para Albert Rivera y para Pedro Sánchez en términos de, bueno, durante un tiempo, hasta que Pablo Casado se asentara y empezara a discurrir más de la derecha hacia el centro, pues tendrían mucho mejor tratamiento demoscópico, vamos a decir así. Yo creo que en términos internos estas primarias cambian absolutamente al PP. Yo, por ejemplo, hablando con gente ayer, me comentaban que ya va a ser a partir de ahora impensable que nadie hable en un comité ejecutivo. O sea, el PP estaba como en una cárcel metido, ¿no? Y de repente les han soltado y bueno, y le ha cogido cierta querencia, ¿no? A esta manera de actuar, sí, con lo cual, exacto, han conocido la libertad, entonces a partir de ahora ya el PP va a ser en ese sentido un partido absolutamente distinto. De hecho, yo creo que estas primarias, que han sido un ensayo, un experimento, pues van a regularse de otra manera, de una manera posiblemente un proceso mucho más fácil, no a dos vueltas, no con dos cuerpos electorales diferentes, pero han llegado para quedarse. En el PP del procedimiento en sí, ¿no? De su primera experiencia de democracia interna. ¿Cuántas veces has escuchado esta semana, Marisol, eso de las primarias nosotros las diseñamos así porque pensamos realmente que solo se iba a presentar uno, el elegido, y al final, mira, semejante proceso complejo y que se nos planta aquí dos personas que no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Y luego están ellos cansados incluso de este debate, es que no están acostumbrados ni al caos ni a la incertidumbre. Hablábamos fuera de micrófono, Marisol, hoy antes. No están acostumbrados a eso, que en el PSOE sí están muy acostumbrados y saben gestionar las tensiones, saben explicitar las luchas navajeras hasta un punto que no pongan en riesgo finura. La unidad, y en el PP esto no lo han sabido hacer. El PP está abierto en canal, es que eso no hay ninguna duda. Los vídeos que se han dedicado uno y otra candidata, eso no los hacen ni en la factoría de Ferraz. Bueno, yo creo que también a lo mejor los que no estamos también acostumbrados a este proceso en el PP somos nosotros, porque yo observo una especie de excesivo dramatismo a la hora de decir abierto un canal. No, pero Antón, no, si no digo por tu frase en concreto, ¿no? Es decir, bueno, es un proceso de primarias. Sí. Es decir, en el PP y en cualquier otro partido funciona así, son así, vamos. Claro, es que vosotros diríais que la división interna ahora mismo en el PP es mayor que la que había después de... No, simplemente ahora se ve... Del 1 de octubre de Ferraz. Antón, vamos a quitarnos las caretas. Estas primarias, tú lo sabes perfectamente, igual que Marisol o que yo, estaban preparadas y diseñadas para que viniera y desembarcara en Madrid un señor que se llama Alberto Núñez Feijóo. Era una puesta en claro. Entonces, no digamos que es una primaria no como pura. Un mecanismo de selección de líderes, sino como una escenificación. Es decir, una escenificación de un liderazgo previamente elegido al que se le daba un barniz de democracia interna. Era una cooptación. Una vez que eso salta, es decir, ¿qué está pasando en el PP? Pues lo que está pasando en el PP es lo mismo que pasaba antes, solo que ahora lo vemos. Y ahora se explicita. ¿Sabes lo que está pasando? Yo creo que la división es más profunda, Antón. Algo que es, antes estaba controlada porque estaba Rajoy, pero ahora salta Rajoy y entonces las fuerzas vivas del PP no dudan en matarse entre ellas. Pero el pegamento ha desaparecido. Esa es la tradición de la derecha española. Pero te voy a decir igual que la izquierda, siempre decimos la izquierda española dividida y tal, la derecha. Si uno repasa la historia de la derecha española, entenderá que el enorme esfuerzo de unificación que significó el Partido Popular y toda aquella famosa, lo recordaréis, la travesía al centro, ¿no? El viaje al centro de José María Aznar fue después de un proceso costosísimo, donde las familias del centro derecha y la derecha se tiraron los puñales y se dispararon mutuamente muchas. Y ahora, pues volvemos a la situación original, que había sido tapada por esa excepcionalidad que era el PP como modelo de organización. Pero convendrás conmigo una cosa, o convendréis conmigo. Aquí, a mi juicio, lo que ha fallado de todo el diseño que se había hecho para esta cooptación, para esta, vamos a llamar así, puesta en escena, primarias imperfectas, llamémoslo como queramos, ha sido la actitud personal del que hoy va a hablar para poner fin a 14 años de su obra, que se llama Mariano Rajoy. Es decir, Mariano Rajoy se aparta de la escena un 5 de junio, cuando podía haberse apartado mañana a las 7 de la tarde. Es decir, él va sin solución de continuidad de la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, con gran asombro de propios y extraños, y digo
sé lo que digo, de PP y PSOE, que no daban crédito a que ganara la moción de censura, de repente aparece en un telediario 2 días más tarde el registro de Santa Pola. Y 2 días más tarde, sin solución de continuidad, el que iba a ser su defín aparece lloroso y diciendo, esto Gaby, no es para mí. Pero Gaby, espera, déjame terminar. Si él se mantiene, digamos, de albacea, tutelador, que lo hubiéramos criticado igual, pero la sensación y el choque de trenes que ha habido y que hemos percibido todos en este mes, yo creo que no se hubiera producido con la virulencia que se ha producido. Marisol. ¿Qué tenía que haber hecho Rajoy entonces? ¿Qué tenía que haber hecho Rajoy? O sea, de decantarse por alguno de los candidatos. Yo creo que él ha estado en la sombra, no tutelando, pero sí vigilando un proceso que evidentemente se le ha ido de las manos. Pero entonces no tiene sentido que en el discurso de esta tarde él vaya a intentar inclinar la balanza para un lado. Oiga, si usted está callado 1 mes y medio, siga callado ahora. Sí, pero lo que no puede pasar es que se haya puesto en estas semanas de manifiesto unas críticas furibundas a una gestión que él evidentemente va a defender. O sea, que el PP 1 mes y medio después de abandonar la Moncloa esté cuestionando la actuación en Cataluña para desgastar a Soraya Sáez de Santa María. O sea, es que eso sí que es impensable. Una pregunta muy concreta. Si gana Casado, ¿Pedro Sánchez va a tener en la oposición a un PP que le plantee una oposición más radical que si gana Sáenz de Santa María, Marisol? Yo creo que sí. Esto es al menos lo que nos dice el discurso de Pablo Casado en la segunda vuelta, que es un giro conservador del PP y la reapertura de un debate que pensábamos cerrado, porque que Pablo Casado diga ahora que hay que defender la familia, el derecho a la vida y la unidad de España, yo es que no he visto en este tiempo cuando el PP ha cuestionado este tipo de cosas. Pensaba que ya había un consenso de todo el mundo sobre esta base, y lo que creo que tenía que haber hecho Pablo Casado y también Soraya Sáez de Santa María es plantear un proyecto para España para los próximos 10 años, que es lo que no ha hecho el PP y donde no ha habido absolutamente nada de debate. Yo creo que sí, sin ninguna duda, y lo vamos a poder comprobar en las próximas horas o si no días. Estáis informando en estas últimas horas de lo que pasó ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que el PP, y bueno, hemos informado todos, tiene la intención o se inclina por intentar torpedear el objetivo de déficit para a posteriori cargarse la posibilidad de que haya un presupuesto que Pedro Sánchez tenga que prorrogar los del de 2018 y así acortar la legislatura. Si gana Soraya Sáez de Santa María, puedo tener una duda razonable de que esto sea así, bueno, pues porque ella ha sido vicepresidenta, porque igual tampoco le interesa empezar con tanta fuerza. Si gana Pablo Casado no tengo ninguna. Vamos a explicar esto bien. Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. Hoy el Consejo de Ministros aprueba el techo de gasto para los presupuestos del año que viene y además aprueba la nueva senda del déficit que incluye esa flexibilización que la ministra Calviño se trajo de Bruselas. A partir de ahí, eso se tiene que votar la semana que viene y si el PP lo veta, que puede vetarlo, sí, a ver qué pasa. Porque en el Senado el Partido Popular tiene mayoría absoluta, así que todo apunta a que una vez que ayer los gobiernos autonómicos populares votaron no, el Grupo Popular también puede vetar definitivamente esos objetivos de déficit, lo que en la práctica supone 6.000 millones menos. De ellos 2.500 millones los quiere destinar el Gobierno a la Seguridad Social y otros 2.500 a las comunidades autónomas. Nos decían ayer en el Gobierno, Aymar, que en la Comisión Europea no van a entender cómo un Estado miembro renuncia a tener más flexibilidad para cumplir los objetivos de déficit, porque en definitiva, después de una ardua negociación, España va a ser más austera de lo que exige la Comisión Europea y en el Gobierno aseguran que no hay precedente de ello. Y es que si el Partido Popular tumba la senda que ha negociado este gobierno con Bruselas, se vuelve a la anterior, que era más exigente. Así que en Hacienda hablan de un voto de castigo del Partido Popular al gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura, que supondría en cualquier caso un gran revés al gobierno y una prueba de su debilidad parlamentaria. Esperan de todos modos que de aquí a que se vote en el Senado la semana que viene, no está todavía cerrado el día de esa votación, el Partido Popular recapacite una vez que se haya celebrado ya su congreso este fin de semana, porque en Hacienda lamentan además que estos días no han tenido un interlocutor en las filas del Partido Popular. Están ahora en el gobierno expectantes, muy pendientes del tipo de oposición que hará la nueva dirección del Partido Popular. Inma Carretero, gracias, buenos días. Hasta luego. ¿Podría el Partido Popular decir, no queremos esa flexibilidad que nos concede la Comisión Europea, no queremos 2.500 millones de euros más para hacer políticas en las administraciones? ¿Podría decir eso con tal de dejar al gobierno de Pedro Sánchez sin senda de déficit? Sí, la tentación es exactamente lo que va a hacer, porque conectándolo con la pregunta anterior, yo creo que es irrelevante quien gane el Congreso desde el punto de vista de qué tipo de oposición puede esperar el gobierno Sánchez. Va a ser una oposición frontal, porque lo que quieren Casado
o Soraya Sáenz de Santamaría, es que esta legislatura dure lo menos posible. Es decir, yo creo que hay que entender que estamos viviendo una ficción, que es que el partido que tiene 136 diputados está sin liderazgo. Y eso le ha dado al actual gobierno, con sus 85 diputados, un tiempo extra, un tiempo muerto en el cual efectivamente no tiene oposición. Pero eso cambia radicalmente a partir de la semana que viene. El objetivo va a ser demostrar que no se puede gobernar con la mayoría que tiene en este momento Pedro Sánchez, con 85 diputados, ir poniendo los ladrillos que fundamenten un adelanto electoral. Y después, ¿cómo se justifica el no recibir los 2.500 millones? Bueno, lo ha hecho el consejero de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, lo ha explicado aquí con suma claridad. Es que no es dinero, es deuda. Y nosotros no nos queremos endeudar más. Claro, el discurso va a ser ese. El discurso no va a ser, como dice Antón, el de los españoles estamos renunciando a 2.500 millones más para sanidad, para educación. Estamos renunciando a endeudarnos más y sobre todo a que ustedes les suban los impuestos. Ese va a ser el discurso. Y con ese discurso van a intentar tirar todo lo que puedan para cortar la legislatura. Pero yo creo que, estoy de acuerdo con lo que decís, pero tengo algunas dudas. Y es que primero, la semana que viene, lo que va a haber en el PP es un liderazgo que ya veremos cómo es, ¿no? No cuál es, sino damos por hecho que el Congreso pues está ajustado, no tenemos certezas del resultado, con lo cual el PP todavía va a pasar cierto sufrimiento en la próxima semana, porque quien salga no va a salir con un apoyo muy mayoritario, va a tener que llegar a acuerdos importantes, y puesto que es un liderazgo en la oposición, no en el gobierno, los varones, en mi opinión, los que quedan algunos, van a tener que van a intentar hacerse más fuertes, y el nuevo líder va a tener que pactar con ellos. Y esto lo digo porque creo que, claro, para cualquier dirigente autonómico en el gobierno, la posibilidad de contar con más dinero el año que viene, cuando se enfrenta a unas elecciones autonómicas, es una tentación muy grande. Pero ayer dijeron que no, ¿eh? Bueno, pero ayer se produce un primer paso y no estamos todavía en esa toma de posición definitiva. Pero definitivo no. Vamos a ver, definitivo no va a haber nada hasta el momento en que tenga que votar el Senado el Grupo Popular. Pero yo me inclino a pensar que gane quien gane en este caso. Antes he dicho que tengo dudas en el caso de que Soraya gane, Soraya Sáenz de Santamaría. Tengo ciertas dudas, no digo muchas dudas. ¿Por qué? Porque el Partido Popular es un partido herido. El Partido Popular es un partido que ha abandonado el poder, pero no lo ha abandonado en circunstancias normales. Se siente expulsado del poder por un Pedro Sánchez al que consideran una revista, dicho de forma clara y castellana. Y le van a intentar pasar factura del no es no de hace 2 años. Eso no tengo ninguna duda. Entonces, en esa coyuntura, lidere quien lidere, aunque sea una, digamos, moderada Soraya Sáenz de Santamaría, la presión interna que va a tener, empezando por sus propias comunidades, que han dicho que no ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, va a ser tan grande que, aunque ella en su foro interno diga, hombre, yo creo que la lógica de alguien que ha estado viajando a Bruselas los últimos 7 años es votar, por lo menos abstenernos, pero el no, yo creo que lo tienen medio garantizado. Hay que tener en cuenta 2 elementos que son muy importantes, ¿no? Primero, no hay nada que una más a un partido herido y dividido que el enemigo exterior. Eso es. Entonces, gane quien gane, el Congreso, el objetivo será situar al enemigo fuera, no dentro, porque nada cohesiona más a un partido después de un proceso como este que focalizar rápidamente y situar al adversario fuera del partido. Y el segundo elemento me lo cuentas en 2 minutos. Vale. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Aimar Bretos. Tenía la palabra Antón Losada y nos estaba contando que, a su entender, no hay nada que una más a un partido que 2 factores. El primero, focalizar rápido un enemigo externo. ¿Y el segundo, Antón? El segundo, que el control del déficit ha sido la bandera del Partido Popular. Entonces, por ejemplo, si a Núñez Feijóo le dices que ahora le relajas el objetivo de déficit, es que lo dejas sin discurso de gobierno, porque ese es su discurso de gobierno. Es decir, ha hecho del control del déficit, de la reducción del déficit, prácticamente del equilibrio presupuestario que en este momento tiene Galicia, que tiene un 0,2 de déficit, tiene un déficit que técnicamente puede incluso considerarse no déficit. Entonces, esta relajación, estos 120 millones que, por ejemplo, le cabrían de más en el presupuesto de Galicia, no le resuelve ningún problema sustancial y, sin embargo, van
directos a la línea de flotación del discurso económico que ha hecho el Partido Popular, con lo cual, dentro de su relato y dentro de su mensaje político, oponerse a esta medida no sería más que levantar la bandera de la política económica que han hecho en los últimos años. Vamos a ver, que Galicia tiene un 0,2 y lo que está ofreciendo el gobierno es un 0,3, tampoco es... Por eso. Yo creo que es un margen, sinceramente, de gasto para los varones que en año electoral me parece importante. Pero Feijóo no tiene año electoral. Ya, Feijóo no tiene año electoral, sí, es así, no es su caso, pero para el resto que quedan es importante. Y la verdad es que, es verdad que ha sido la política económica y el control del déficit ha sido la bandera de Cristóbal Montoro, pero también nos hemos pasado los últimos años escuchando cómo los varanos del PP lamentaban lo férreo que ha sido Montoro con estos controles. Yo, sinceramente, creo que lo más probable es lo que decís ambos y que haya una oposición muy furibunda en este tema, pero me cuesta ver que se renuncie a que te den dinero, aunque luego tengas que pagarlo, lógicamente, endeudándote de esa manera tan gratuita. Todos los argumentos políticos, Marisol, son de ida y vuelta en general. Además, todos los utilizan los mismos y contrarios en función de sus propios intereses. Y aquí se da una confluencia de situaciones que a mí me hacen pensar que este miércoles, creo que es el miércoles en el Senado, cuando se vota... Todavía no está claro el día. Bueno, en principio iba a ser el miércoles, puede que sea el jueves, está sin fijar. El PP y sobre todo el nuevo líder del PP va a querer estrenarse con un golpe de autoridad encima de la mesa, diciéndole, señor Pedro Sánchez, todo lo que hemos vivido en este último mes y medio, 2 meses, ha sido una ficción, como diría Antón Losada. Usted tiene 84 y yo tengo 135. Y además hay 32 o 33 de ciudadanos que forman parte también de una mayoría social, ellos creen que es una mayoría social, que está en contra del actual gobierno, que ha llegado al gobierno como ha llegado. Ese va a ser el relato en los próximos meses o años. He escuchado en los últimos últimos 2 años al PP muchísimas veces pedirle al PSOE un ejercicio de responsabilidad y apoyo al techo de gasto que creo que ellos tendrían que aplicarse también en este momento, sinceramente. Escucha, lo que va a hacer Pedro Sánchez dentro de media hora, vamos a hablar en términos coloquiales, después de haber sido él responsable, y hay que decir las cosas como son, de una segunda convocatoria electoral entre 2015 y 2016, porque él no quiso abstenerse a la investidura de Mariano Rajoy. Y la política es así, en España es más cainita, yo creo, que en el resto de Europa, pero es así, y yo creo que sería engañarnos decir lo contrario. ¿Lo veis así, Antón, Marisol? Yo coincido en que la estrategia del Partido Popular va a ser frontal y que ya estamos todos acostumbrados a este juego de que pides responsabilidad cuando estás en el gobierno y practicas el cainismo cuando estás en la oposición. Y dudo mucho que a año y pico de unas hipotéticas elecciones generales, ahora de repente a todo el mundo le entre sentido común, el sentido de Estado, la necesidad de llegar a pactos, sobre todo cuando hay tantos asuntos que no lo olvidemos. Ha habido un cambio de gobierno, pero los problemas básicamente siguen ahí. Yo no apelo al sentido y hay que común. Afrontarlos. Yo no pienso que ellos vayan a actuar con sentido común. Yo pienso que tienen que los intereses de las personas que se presentan a las elecciones del año que viene, pues también van a jugar un papel en la decisión final. No creo que desde luego al PP le entre el sentido común de repente, pues porque además creo que pues que tiene toda la legitimidad para hacer este discurso frontal y que lo va a hacer en todos los aspectos. No tengo ninguna duda. Y a mí me da la sensación de que a los presidentes que ayer votaron en contra, que le relajen el déficit una décima o décima y media, les da bastante igual, porque en términos de gasto tampoco va a ser un aumento muy espectacular. En términos de discurso, les permite reforzar, insisto, lo que ha sido su discurso de gestión en los últimos años, y sobre todo yo creo que se van con la sensación de que es una medida que beneficia más a las comunidades gobernadas por el Partido Socialista que a las gobernadas por el Partido Popular. Más, eso claramente las beneficia más. Y sobre todo, como no es una excesiva que decís cantidad de dinero, y es cierto, pues son, como dicen los americanos, peanuts, es decir, son cacahuetes, es decir, que pueden prescindir de ellos en términos de, vamos a hacerle este regalo al líder que acaba de llegar, que veremos qué recorrido tiene, porque esta es otra, entre el que llegue, quien llegue, sea Soraya o sea Soraya Sáenz de Santa María o Pablo Casado, tiene que consolidarse, que no es tarea nada fácil, por mucho que tengas 135 diputados. Y luego hay una derivada más, que es el tema de los alcaldes. O sea, los alcaldes, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, también están pidiendo una relajación del control sobre el superávit que había impuesto Montoro. Este aumento del déficit lo permitiría, y yo vuelvo a apelar a la convocatoria de elecciones autonómicas y municipales el año que viene, como un elemento clave. Ahí yo sí que creo, y coincido con eso, que el Partido Popular seguramente sí estaría dispuesto, porque eso sí que beneficiaría a todos los alcaldes y sobre todo
al tratarse en la mayoría de los ayuntamientos de gastar lo que ya tienes, no puedes armar el discurso de no me está usted dando dinero, lo que me estás dando es más deuda, ¿no? Entonces es una medida mucho más difícil de resistir y de argumentar el voto en contra. 9:47 de la mañana, 8:47 en Canarias. Cadena SER. En la Cadena SER, Hoy por Hoy, con Aimar Bretos. Esta mañana les estamos contando cómo un oncólogo de Girona ha denunciado un caso terrible de una víctima de las pseudoterapias contra el cáncer. Una mujer joven que ha muerto en un hospital catalán, al que llegó con un cáncer de mama que le había comido ya todo el pecho. El tumor estaba en la superficie, ya en la piel, porque esta mujer había seguido los consejos de un curandero. Ese oncólogo es Joaquín Bosch. Buenos días, buen día. Hola, buenos días. La historia que usted ha decidido denunciar es durísima. La foto del pecho con el tumor, que también ha colgado, es durísima. ¿Por qué ha decidido compartir este caso en las redes sociales? Bueno, ayer había una campaña en Twitter de Stop Pseudociencias, ¿no? Que yo creo que es importante, ¿no? Que haya estas campañas que permitan denunciar, ¿no? Este tipo de prácticas que ponen en peligro a los pacientes. Entonces, en este contexto, pues bueno, este caso a mí me impactó de una forma muy especial, ¿no? Y por eso quise compartirlo, porque a veces no somos conscientes de lo vulnerables que están los pacientes y hasta qué grado de creencia en lo que le dice el terapeuta natural podemos llegar. En el caso concreto de esta mujer, usted le recibió en urgencias. Bueno, sí, fue una paciente que no estaba, ¿no? Que no estaba haciendo tratamiento con nosotros, y entonces apareció un día en urgencias, ¿no? Y fue ahí cuando, ¿no? Viendo lo que no vino por la fiebre, y al ver lo que tenía en el pecho, ¿no? Establecimos diálogo, ¿no? Y a mí realmente me sorprendía, porque digo, no, viendo esto, pero ¿qué te cuenta tu terapeuta, ¿no? Y ahí fue la respuesta que por un lado le decía que no, eso es bueno porque sí que el tumor está saliendo hacia afuera y se está oxigenando, o que también es porque el cuerpo lo está expulsando desde dentro del cuerpo, ¿no? Con lo cual realmente la estaban engañando de una forma muy destacable. En el momento en el que la mujer llega a ustedes, ya no se puede hacer nada por ella. Bueno, nuestro deber siempre es cuidar y tratar a los pacientes, ¿no? Y desde ese punto de partida, ¿no? Desde ese momento en el que recibimos, pues intentar ayudarla con la medicina que tenemos tradicional, etcétera, ¿no? Y bueno, yo no me gusta hablar de casos, más allá de denunciar esto, no quiero entrar más en detalles clínicos de la paciente, pero evidentemente la ayudamos en su enfermedad. ¿Le consta si la familia o alguien ha denunciado a ese curandero por este caso concreto? Yo en esas situaciones lo primero que yo creo que como médicos tenemos que hacer es ganarnos la confianza del paciente, ¿no? De que confíe en nosotros. Y yo creo que entrar en que tiene que denunciar, etcétera, esto no es el mejor escenario, ¿no? Porque el paciente ya, cuando te capacita y se da cuenta de que efectivamente lo que están diciendo no era verdad, también tiene un sentimiento de culpa de cómo me he podido dejar engañar de una forma así, ¿no? Y entonces muchas veces por eso se denuncia poco, ¿no? Y por desgracia, cuando ha habido casos de familiares que han denunciado, como es el caso de Mario Rodríguez, ¿no? El pico de leucemia, pues luego te sorprende que la justicia, pues, no decida que bueno, que uno ya es adulto para saber cuándo le están tomando el pelo, ¿no? Y que por tanto eso no se puede considerar una estafa, sino un engaño. ¿Cómo consiguen estos curanderos convencer a sus víctimas de que unas pastillas de homeopatía que no hacen nada les van a venir bien y que no tienen que tomar radioquimio? Cuando un paciente tiene enfermedad de estas graves, muchas veces está en una situación muy vulnerable, ¿no? Y además, pues, ¿no? A veces entran mecanismos de defensa psicológica, a veces un poco, ¿no? Que una persona que no tiene esto, pues diría, pero esto es un poco absurdo lo que planteas, ¿no? Pero es una forma que a veces tiene el paciente para afrontar eso, ¿no? Y entonces, claro, te viene una persona
que muy segura de sí mismo, ¿no? Porque son charlatanes y saben muy bien, ¿no? Tienen mucha elocuencia y locuacidad para convencerte, ¿no? Y te dice que te va a hacer un tratamiento que no te va a suponer ningún riesgo, que es natural, que no te va a dar efectos secundarios y que te va a curar. Pues claro, el paciente pues dice, hombre, ¿para qué me voy a hacer yo un tratamiento tóxico de quimioterapia o radioterapia o operarme si me dicen que con algo natural me voy a curar y tal, ¿no? Pues ese es el problema, ¿no? Que caen en esa mentira, ¿no? Tiene la sensación de que el número de casos de este tipo está aumentando, ¿no? Yo creo que cada vez hay más curanderos de este tipo, ¿no? Que se han visto ahí una forma de negocio y han pasado de otras cosas más, ¿no? Del tarot y tal a cosas de sí más sanitarias y al final yo creo que hay más casos, ¿no? A ver, como todo, yo creo que también habrá gente naturista, ¿no? Naturópata o lo que sea, que son conscientes de que estas cosas son graves y que, ¿no? Recomendarán al paciente que consulte con su oncólogo o con su médico y que sigan lo tal y eso lo hagan como un complemento, ¿no? Que eso pues puede ser hasta cierto punto aceptable, aunque también hay estudios que muestran que puede haber un empeoramiento del pronóstico, pero es que hay otros que directamente pues ya intentan, ¿no? Evitar que el paciente vaya al oncólogo para que no le digan que lo que está diciendo es una tontería, ¿no? Joaquín Bosch, oncólogo del Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, gracias por compartir este caso y esta denuncia con nosotros en la SER. Buenos días. Buenos días. Poco más que decir que lo que ya ha dicho quien sabe, el doctor. Así que, si os parece, después de esta denuncia vamos a dejar aquí esta cuarta hora de Hoy por Hoy. Marisol Hernández, un placer. Muchas Te veo gracias. La semana que viene, si sobrevives al Congreso de este fin de semana. Estoy fuerte. Antón Losada, Gabriel Sanz, un abrazo a los dos. Un abrazo, Aimar. Adiós.